En este video definiremos a continuación un concepto de comunicación entre dos estados de una cadena de Markov. Sea Xn una cadena de Markov y sea I, J dos de sus estados, se dice que el estado J es accesible desde el estado I si existe un entero n mayor o igual a 0, tal que Pij en n pasos sea mayor que 0 o sea estrictamente positivo. La accesibilidad de un estado a otro se representará con una flecha y es la posibilidad de ir de un estado I a un estado J en un número de pasos. Se dice además que los estados I y J son comunicantes si I se comunica con J, y esto si se cumple que I sea accesible a J y J sea accesible a I. La comunicación se representará con una doble flecha, y los números de pasos para ir del estado I al estado J no son necesariamente igual al número de pasos de ir del estado J al estado I. Y observemos en la definición de accesibilidad, los números de pasos pueden ser 0 y como definimos PI de 0 como 1, tenemos que cualquier estado I es siempre accesible desde I mismo y por lo tanto I siempre se comunica consigo mismo. Se dice que la comunicación es una relación de equivalencias, es decir, que cumple las siguientes propiedades. Es una relación reflexiva si I se comunica con I. Es una relación simétrica si I se comunica con J y J se comunica con I. Y es una relación transitiva si I se comunica con J y J se comunica con K y I se comunica con K. Por consecuencia, la comunicación induce a una partición del espacio de estados de una cadena de Markov, dado por subconjuntos de estados comunicantes, es decir, dos estados pertenecen al mismo elemento de partición si y solo si son estados comunicantes. De este modo, el espacio de estados se subdivide en clases comunicantes. A la clase de comunicación de un estado I se le denotará por C de I. Una cadena de Markov es irreducible si todos sus estados se comunican entre sí, y esto quiere decir que solo existe una sola clase de comunicación. Observemos el siguiente ejemplo. Consideremos una cadena de Markov de 4 estados con esta matriz de probabilidades de transición. Observemos que estando en el estado 0, solo podemos estar en el estado 0 con probabilidad de 1. Estando en el estado 1, podemos ir al estado 0 con probabilidad de 1 medio. Estando en el estado 1, podemos ir al estado 2 con probabilidad de 1 medio. Estando en el estado 2, podemos quedarnos en el estado 2 con probabilidad de 1 medio. Estando en el estado 2, podemos ir al estado 1 con probabilidad de 1 medio. Estando en el estado 3, podemos ir al estado 2 con probabilidad de 1 medio. Y estando en el estado 3, podemos regresar al estado 0 con probabilidad de 1 medio. Y ahora observemos que tenemos 3 clases de comunicación. La primera es el 0, que estando en 0 solo se puede comunicar consigo mismo. La segunda sería del estado 1 al estado 2, se comunican entre sí. Esa sería otra clase de comunicación. Y en el estado 3 vemos que no se comunica consigo mismo, pero por la definición de
accesibilidad tenemos que si n es igual a 0, también es una clase de comunicación.